Vamos a regresar a Francia. En Francia, una de las cosas que sucede con, ya les he dicho, pero este romanticismo que fue muy fuerte, muy importante desde Lacroix y de otras personas allegadas a él, era la búsqueda en otras culturas y en temas literarios también. Y tenemos esto, por una parte, bueno, es crítica, pero también es huida, es decir, es alejarse lo más posible de la escena contemporánea. Ahora, en el caso de algunos pintores, esto de alejarse de lo contemporáneo, ya lo hemos visto en Géricault, ya hemos visto atisbos de eso, pero ya para mediados de siglo, eso ya está creando crisis, pues. Es decir, que los pintores, aunque quieren ser críticos, pero eso de ser crítico alejándose de la realidad a su alrededor les crea problemas. Entonces empieza a haber más y más artistas que se acercan o se quieren acercar a lo contemporáneo. Aquí nada más vamos a ver dos obras de este individuo. Este es Daumier. Daumier era un pintor francés que también, como ven aquí, ¿verdad?, se inspira en la literatura, y literatura no de su país. Esto es Don Quijote, ¿verdad? Ahí está Don Quijote ahí lanzándose al infinito y Sancho Panza en la desesperación, ¿verdad? Y precisamente eso, ese aspecto de Daumier, en parte sí, se está inspirando en la literatura de otros países, otros tiempos, etcétera, pero la manera de acercarse a eso es, no sé si ustedes lo perciban así, después tal vez en otra obra lo vamos a ver más, pero hay algo de tomar, de no tomarse tanto en serio, pues. Es decir, el mismo contraste, de hecho, entre Sancho Panza, el materialista, y Don Quijote, el idealista, ¿verdad?, que hace cosas y busca lo imposible, es un tema literario bastante interesante y que tiene posibilidades de muchas interpretaciones bastante ambiguas, ¿verdad? Finalmente, ¿cuál es la posición correcta? Bueno, no es que haya posición correcta, es que son dos polaridades y ambas forman parte de la aventura humana, ¿verdad?, digamos. Y en Daumier hay como un acercamiento a más ambigüedades y un cierto sentido también del humor en representar escenas como estas que vienen de la literatura. De hecho, Daumier, lo que fue más que pintor, fue caricaturista. Trabajaba para los periódicos de París haciendo caricaturas. Vamos a ver la que sigue, y no vamos a ver muchas de estas obras, pero es importante este aspecto que nos recuerda también Hogarth, ¿verdad?, el inglés que vimos ayer, la asociación del artista con el medio de los periódicos, es decir, de un lenguaje que tenía que llamar la atención a más personas, un público más general, y que le entra pues por el lado del humor, de la crítica, pero humorística. Es un grabado, de hecho, bueno, tenemos las dos cosas de él, tenemos grabados y tenemos también grabados que después se imprimieron. Pero este es un tema que lo trata varias veces, es el tema de la crítica de arte. Estos son para los artistas era muy importante ese mundo de las exposiciones oficiales o no oficiales que se iban haciendo y el papel de los críticos. Entonces aquí vemos varias actitudes, todos estos señores que se toman ciertamente muy en serio ellos, y un poco sentimos, no sé si usted dice que Daumier los está viendo con cierta distancia y cierto humor, ¿no? Este personaje, por ejemplo, con lupa desde acá, además. Demasiado crítico. Y ¿verdad? La reacción. También lo que está detrás de esto es todo el problema para los artistas
de las exposiciones oficiales, de los críticos, que eran muy importantes para su sobrevivencia, ¿verdad? Para los artistas que ya no estaban trabajando sobre pedido, pues su futuro económico dependía en gran parte de la reacción de la crítica. Entonces hay muchas cosas detrás de esto. Bueno, el acercamiento a la realidad de todos los días es algo que se hace ya decisiva alrededor de mediados de siglo, y es un acercamiento lo que hemos visto hasta ahora en la Medusa, por ejemplo, en Jericó. Bueno, ese fue un acercamiento a un evento dramático, pero ya a mediados de siglo lo que se va haciendo siempre más fuerte es el acercamiento a escenas de todos los días, a escenas más normales, digamos, a una realidad que no es dramática, no son los grandes eventos de la historia, sino las pequeñas ocurrencias de todos los días, esto que es el Angelus, la oración de los campesinos al atardecer, que es una acción diaria, ¿verdad? Entonces es muy importante. Y también el acercamiento al mundo campesino, el mundo de las clases bajas, en este caso no ciudadanas, es decir, en el campo. Eso también es muy importante. Esto empieza a llamar mucho la atención a mediados de siglo. Este es un pintor que se llama Millet, François Millet. Este es tiene varios cuadros, bueno, de hecho pintó muchísimo, pero este es uno de los cuadros más importantes. Lo que está detrás de esto en términos de historia del arte es la pintura holandesa, Rembrandt, por ejemplo, ¿verdad? Que también se interesó mucho en el pueblo, digamos, ¿verdad? Las clases no pudientes. Y también, bueno, eso fundamentalmente, ¿verdad? La pintura holandesa. Una cosa que es muy interesante aquí, que hay que tomar en cuenta, ¿verdad?, es el hecho de que este pintor hace de estas dos figuras anónimas, ¿verdad?, unas figuras monumentales, es decir, la monumentalización del hombre común. Esto es un aspecto también muy importante. Es muy interesante, la composición es muy interesante, como el horizonte, ¿verdad?, hace que las dos cabezas se resalten sobre el fondo más claro del atardecer, y de hecho lo que vemos arriba del horizonte son las dos cabezas y la iglesia, ¿verdad? Esta pintura tuvo mucho éxito en su tiempo también. También es romántico en cuanto que Millet no era campesino, ¿verdad? Está pintando en la ciudad de París para un público además de París, no está pintando para campesinos. Entonces hay muchas cosas que, si uno empieza a escarbar, son interesantes de examinar, pero ciertamente es un arte que está viendo a su alrededor en sentido general, ¿verdad?, y a una realidad cotidiana. La que sigue. Otro pintor también importante para este aspecto de ver alrededor en una manera más calmada, digamos, es Corot. Ahí ven. Corot, también Millet de hecho participó de este movimiento, pero Corot es la persona importante aquí. Un grupo de pintores que se llama la Escuela de Barbizon, que salieron al campo para, ahora sí, pintar el campo en Francia. Ahora, en el caso de Corot, él primero fue a Italia, porque todos, acuérdense, la importancia de Italia sigue siendo fundamental para los pintores. Entonces, esto de hecho es una representación de una ciudad medieval italiana, es San Gimignano, pero lo que hace Corot es fundamentalmente paisajes, algunos retratos también, pero los paisajes son muy importantes. La representación
del ambiente citadino, pero de pequeñas ciudades en forma monumentalizada. Vamos a ver la otra, que sí ya es un paisaje francés. Son composiciones sencillas pero muy estructuradas también, y él la gran mayoría de estas las hizo en el lugar. Es decir, es un acercarse pues al paisaje, pero acercarse también físicamente. Es decir, él pintaba en el campo o en las pequeñas ciudades cerca de París o en Italia, ¿verdad? Lo que veía. Esto va a ser muy importante para el desarrollo de la pintura después. Bueno, este es un pintor cuya popularidad ha ido creciendo. Actualmente se le aprecia mucho. En aquel tiempo pues era un poco, pues era uno que hacía lo que quería pues en el campo, pero de nuevo es interesante eso, como los pintores cada quien va escogiendo su especialidad en cuanto a temas también, ¿no? Esa es parte de la expresión individual de cada quien, y a él pues le dio la gana de irse al campo o a irse a los pueblos chicos a hacer pintura. Tenía públicos. Una de las cosas que siempre hay que recordarse en el siglo XIX es que si tenemos cuadros, es que o el señor era rico y se mantenía solo, o alguien los estaba comprando, ¿verdad? Porque el arte sí necesita un sustento económico. Ahora, todas estas son pinturas chicas, son cuadros relativamente chicos, ¿verdad? En parte porque los estaba pintando afuera, y afuera no puede uno cargar con grandes lienzos, pero sí había un público para este tipo de cosas. ¿Quién es el autor? Corot. Se los quise enseñar, bueno, como ejemplo de un pintor que hizo un poco su propia escuela, pero también porque ya viéndolo retrospectivamente va a ser muy importante la salida al campo para lo que es después el impresionismo, ¿verdad? Es un antecedente del impresionismo. Bueno, vamos a ver señor, que es muy importante. Ya después tomamos un descanso. El pintor que realmente hace la revolución en la pintura francesa a mediados del siglo XIX en cuanto al acercamiento pues a la realidad es Gustave Courbet, C-O-U-R-B-E-T. Bueno, ahí está. Vamos a ver la próxima, que es el mismo cuadro, para ver si lo ven mejor. Bueno, no sé. Lo que pasa es que este cuadro ya no existe. Estaba en Dresden y en la Segunda Guerra Mundial fue destruido. Entonces, por eso no tenemos más que malas fotos en blanco y negro, o en este caso una cosa monocromática. Courbet era él mismo de un pueblo en Francia. Es un caso que ya empieza a suceder pues en la pintura del artista que viene de provincia a la ciudad, pero que no se olvida de sus raíces y además es orgulloso de ellas. Entonces él insiste en representar escenas de trabajadores, escenas de campo, de gente humilde en forma monumental. Este es un cuadro de un hombre, ¿verdad?, que está rompiendo piedras y las recoge para una construcción, para lo que sea, pero es claramente un cuadro de tema de trabajadores, y lo importante aquí es que los trabajadores son monumentales. Sí, es un cuadro donde estas figuras humanas son grandes, como sería el caso de la gran pintura de historia o de los temas mitológicos, ¿verdad? Estas figuras ahora de trabajadores son los que reemplazan a esas figuras en la pintura más tradicional. También son anónimos,
y la importancia del anonimato, es decir, del hombre moderno, común y corriente como anónimo, y hacer de eso un gran arte. Enfatiza ciertas cosas, por ejemplo esto de los zapatos, de la pobreza de los personajes. También una cosa muy importante aquí es que, a diferencia de Millet, que vimos el Ángelus, donde el tema es la religión, aquí el tema ya es simplemente el trabajo. Eso también es bastante importante. Sí, la secularización también paulatina del arte, ¿verdad? Que se aleja Courbet de la mitología, ¿verdad? La mitología clásica, pues también de la religión, también de la política en sentido explícito. Bueno, vamos a ver la que sigue. Este es su cuadro, un cuadro, no sé si el más famoso, pero ciertamente uno muy famoso, que es una representación de un entierro en su pueblo, Ornans, se llama así, el entierro en Ornans. Es un cuadro muy grande y lo presentó en París, y este cuadro causó un escándalo. Ahora, cuando leemos estas cosas del siglo XIX, uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el escándalo, verdad? ¿Cuál es el problema? Bueno, pero de hecho, un revuelo de la crítica, unas críticas tremendas, ¿verdad? Lo querían linchar, era una cosa tremenda. De hecho, Courbet fue muy importante para toda la situación académica, porque muy pronto muchas de sus obras fueron rechazadas de la academia, de las exposiciones oficiales. Entonces él con otros establece el famoso Salón de los Rechazados. Así que los artistas, si la situación con la academia estaba llegando a un punto de ruptura absoluta, entonces los artistas mismos, él fue uno de ellos, bueno, como nadie los quería exhibir, pues ellos rentan un espacio y se exhiben ellos solos. Eso es algo que sucede ya en los 50s, y Courbet es una de las figuras importantes en eso. Bueno, el gran escándalo, hay mucho escrito sobre esto, ¿verdad? Porque, bueno, tenemos las fuentes, o los periódicos, todo eso, los comentarios, y hay muchas interpretaciones sobre cuál fue el gran escándalo. Ciertamente lo que vimos para el cuadro anterior, ¿verdad? Gente de un pueblo, ahora no son todos pobres, ¿verdad? Porque están obviamente las personas de poder del pueblo, pues está el cura, y también es una escena religiosa, entonces uno dice, bueno, pues qué, ¿verdad? Pero el hecho de representar un evento, pues, pueblerino en una forma monumental, parece que eso causaba muchos problemas, especialmente en los ambientes académicos. Es decir, la gente se preguntaba, bueno, ¿y eso qué importancia tiene? ¿Por qué darle tanta atención a estas cosas? También parece que había un problema, y eso es una interpretación, pues, más sutil, de una amplitud mayor, con la revolución industrial, el establecimiento de fábricas, etcétera. Se da el fenómeno de muchos campesinos que van a la ciudad, entonces la creación de problemas en la ciudad, problemas urbanos propios, ¿verdad? de la migración de campesinos a la ciudad, problemas que todavía vivimos en las ciudades actuales, ¿verdad? La migración a las ciudades, y eso, estos personajes que vienen del campo y causan problemas, bueno, se le echa a ellos el problema no es de ellos, el problema es de todos, pero eso también está aquí, la representación del mundo rural, pues, exhibido en la ciudad. Entonces eso también parece que tenía mucho que ver con las reacciones a este cuadro. Courbet, además de tratar este tipo de temática, era muy buen pintor, era alguien que tomaba muy en serio su oficio, y era además un pintor en la tradición antiacadémica. Eso también cuenta mucho, si queremos explicar su rechazo. Podemos ver su rechazo de parte del mundo oficial. Este es un detalle de dos viejitas, ¿verdad? Ahí, y ven
Si uno piensa en la historia del arte, eso a lo que más nos recuerda probablemente es a Goya. ¿Sí? Estos pintores del mediados del siglo XIX, franceses, es aquí donde se empieza a ver hacia atrás y ver mucho hacia la pintura española y específicamente en manera importante hacia Goya, que es también un rechazo muy claro a la tradición académica, ¿verdad? La que sigue. Y bueno, esta es la otra obra de Courbet que les quiero enseñar, que es el autorretrato, es el pintor en el estudio. También es un cuadro muy grande. Ella estaba exhibiendo, ya no buscaba exhibir en el salón de la academia, estaba exhibiendo solo, bueno, no solo, pero fuera. Y lo que vemos aquí es una declaración o un interrogante, si quieren, ¿verdad? Una expresión que él hace de cuál es su mundo y el problema de cuál es el papel del artista. Con los cambios, ¿verdad?, que ha habido que hubo en esta concepción del artista como individuo creativo, que se pone como frente a la sociedad como su crítico, al mismo tiempo que necesita el apoyo social para poder seguir trabajando. Esto es Courbet un poco expresándonos, bueno, cuál es su situación. Entonces vemos, está en el medio él, ¿verdad? El artista es el centro, pues. No era para nada modesto, Courbet. Entonces él está en medio. Es muy interesante, lo que está pintando es paisaje, y es paisaje, y eso lo sabemos por sus otras obras, es paisaje del entorno del pueblo de donde él vino, de Ornans. Es decir, es un entorno rural, y la importancia pues de la afirmación del campo como tema pues del arte. Y a su alrededor están pues muchas figuras. Hasta aquí un personaje exótico, ¿verdad? Parece un chino. Acá un personaje tipo español, la importancia de la tradición española. Figuras también de diferentes clases sociales, animales, instrumentos musicales. Aquí una figura como crucificada, ¿verdad? El trasfondo religioso de la tradición pictórica, una calavera que también tiene que ver con la iconografía religiosa. Un espacio, es un espacio muy amplio, es como decir, pues sí, que todo esto es su territorio, ¿verdad? Y su territorio es grande y poco definido. También hay cortinaje, que es de la tradición barroca de la pintura. Esa no es un elemento teatral, entonces aquí está el elemento que el arte que crea ilusiones, ¿verdad? Que inventa. Y los personajes que están junto a él eso también es muy interesante. Está el niñito, que probablemente representa la visión o el público inocente, ¿verdad? El público que sí lo ve y que sí es receptivo porque no tiene prejuicios. Ese es el papel de la visión inocente. Entonces, que lo puede apreciar y le está poniendo mucha atención, ¿verdad? Y además está enfrente a él, entonces es el pintor y el niño. Y detrás de él, ¿verdad?, esta figura de desnudo femenino. Bueno, en términos tradicionales esa podría ser la inspiración, como la musa, pero no la está viendo. pero ahí está detrás de él como figura protectora, pero también es modelo, ¿verdad? Porque es modelo porque aquí está su ropa. Ella es una mujer que se ha quitado la ropa. Ahora, es modelo, pero al mismo tiempo, en términos de la historia del arte, la podemos asociar con la figura de la verdad,
la verdad que se representa desde la pintura barroca como desnuda, es decir, que la verdad se presenta desnuda porque pues no tiene nada que esconder, ¿verdad? Entonces esto es un cuadro muy muy complejo, es Courbet, que nos está representando el papel del artista y también la problemática del artista a mediados del siglo XIX. Y ya vamos a tomar algo, descansar un poco. Inicia Courbet, que vamos a ver, le damos el nombre de realismo, que es una palabra pues que con un sentido muy general, ¿verdad? Pero yo creo que pueden entender por qué se le dice eso habiendo visto lo que vino antes, ¿verdad? Es decir, la diferencia pues entre la pintura de Courbet, que se aboca a la realidad, y la pintura anterior, que aunque romántica y toda la cosa, pues se inspiraba más en la literatura, en la historia, tenía más una temática, digamos, más, pues sí, más alejada de la realidad de todos los días. Entonces con Courbet se inicia lo que llamamos realismo. Ahora, este es a mediados del siglo XIX, y también, bueno, les acabo de decir, ¿verdad?, que con Courbet y con otros artistas de su tiempo se inician las exposiciones de los artistas rechazados de la academia. La ruptura con la academia se hace pues muy muy fuerte a mediados del siglo XIX en Francia. La academia sigue, de hecho en cierto sentido sigue todavía, pero ciertamente lo interesante que está sucediendo en la pintura, ya vista desde ahora, visto en retrospectiva, está sucediendo fuera de la academia, fuera del ambiente académico. Sin embargo, la academia tiene su peso, es una institución que tiene recursos, ¿verdad?, tiene poder todavía, y además pues es la tradición de la gran pintura, tradición occidental de pintura, que en cierto sentido está ahí representado en la academia. Entonces los pintores van a hacer referencias a la pintura académica, a la situación de la academia en lo que queda del siglo, siempre menos, pero ciertamente es importante. La historia del arte, así de mediados, bueno, desde antes ya lo hemos visto, ¿verdad?, cuadros que causan escándalo, pero eso de cuadros que causan escándalo es un poco la historia de la pintura ya en el resto del siglo. Bueno, ya hemos visto lo de Courbet. Ahora vamos a hablar de otro pintor más joven, que es Manet, Edouard Manet. Manet era, de hecho la situación de Manet no es la de Courbet, era rebelde, conscientemente rebelde, además era socialista, también su posición tiene mucho que ver, como artista tiene mucho que ver con su posición política. Manet más bien siempre estaba presentando cuadros a la academia para las exposiciones oficiales de la academia. Lo rechazaban a cada rato, a veces le aceptaban unas cosas, pero siguió toda la vida prácticamente insistiendo en la academia. Pero su genio, pues, su propia expresión, realmente lo llevan a hacer otras cosas muy muy revolucionarias para el desarrollo del arte. Este es uno de sus cuadros muy famosos, es de 1861, ya estamos segunda mitad, que el título de este cuadro es Olimpia, y es un cuadro en una tradición clásica de la pintura occidental, ¿verdad?, el desnudo femenino,
Esto lo conocemos desde Tiziano para adelante. Hay de Tiziano, hay de Tintoretto, hay de Velázquez, hay de Goya. Es un género que tiene una tradición establecida en la pintura occidental, pero este cuadro causó escándalo. Ahora, bueno, ¿por qué causó escándalo? De nuevo, gran discusión. No por la negra, porque la negra es un elemento exótico que además aparece desde la pintura renacentista. Hay personajes negros como sirvientes, ¿verdad? Eso no es el problema. El problema es que habrá muchos problemas, y de nuevo sobre este cuadro se ha escrito pues, muchísimo. Pero ciertamente un problema fundamental es que esta es muy claramente una prostituta, es decir, es una mujer desnuda, no es Venus, ¿verdad? No es cualquier otro personaje mitológico, sino es una representación de una prostituta contemporánea, y está representada como si fuera diosa griega. Es decir, lo que es problemático precisamente es la utilización del esquema antiguo establecido, consagrado, para algo que no hay que consagrar. Entonces ese es el problema de esta pintura, y es la actitud del pintor, es decir, el pintor que quiere ver la realidad y representarla en una forma además muy directa. Eso de la representación directa tiene mucho que ver con la factura misma del cuadro, porque por ejemplo ven el modo, la técnica no es académica. ¿Se acuerdan que hemos comentado como la técnica académica, la perfección de los contornos, el color muy controlado, localizado perfectamente bien en cada área? Es una técnica que nos separa de los cuadros, crea distancia. Esto sí, creo que todos lo podemos sentir. Si cuando uno ve la pincelada, cuando se nota mucho el hecho mismo de la pintura como técnica, entonces hay un acercamiento muy inmediato al proceso de creación de la obra. Mientras cuando estas cosas se esconden, la técnica esconde esos elementos, entonces nada más vemos un producto acabado, ¿verdad?, relamido, que crea una distancia del tema. Y aquí precisamente vemos las pinceladas, no sé hasta qué punto lo ven en esta transparencia que no es muy buena, pero aquí hay unos brochazos blancos sobre blanco que reverberan, hay una atracción de la pintura misma que es muy material, y entonces que se asocia con el tema mismo, y pues la gente veía eso y salían escandalizados. Hay hasta caricaturas de la época de este cuadro, de gente que ve este cuadro y se quedan chocados, ¿verdad?, de señoras decentes que ven este cuadro y que salen huyendo de las galerías, etcétera, etcétera. Además, se sabe quién era esta señora, si era una prostituta conocida en París. Entonces hay toda una serie de cosas detrás que la hacen muy contemporánea. Les digo, Manet es un pintor que le importaba mucho. De hecho, ahorita vamos a ver otras obras de él, pero lo importante de Manet es su actitud como pintor en cuanto a la importancia para él de la pintura como pintura. Y esto también es un elemento muy importante que se va a remarcar cada vez más. Es decir, que el pintor es un especializado, pues es la especialización del pintor como personaje que trabaja, o individuo que trabaja en una cierta técnica. Entonces todas las cuestiones técnicas de la pintura son muy importantes. Como la concentración pues en la pintura como oficio. Eso tiene que ver en términos más amplios, ¿verdad?, con la especialización también en el trabajo de esta época y otras cosas. Vamos a ver la que sigue. El desayuno en la hierba. Bueno, si aquello causó escándalo, esto también.
Y bueno, uno dice, lo que es irónico cuando uno lee de estas cosas en aquel tiempo es que Manet, él como pintor, según él, pues él estaba haciendo pintura en la gran tradición de la pintura occidental. Y hacía los cuadros y los presentaba al público y había revuelo y casi que él no entendía bien, claro, sí lo entendía, pero su intención parece haber sido seguir la tradición de la pintura, la gran tradición de la pintura occidental. Y de nuevo, este es un tema que está tratado en la historia de la pintura ni más ni menos que por Rafael. Es decir, un grupo de personajes en el campo, con mujeres desnudas, o casi desnudas, y hombres vestidos. Esto es algo que, si uno ve, de hecho lo que tenemos es un grabado de una obra de Rafael, y es eso, nada más que en términos renacentistas. Claro, que ya en el siglo XIX lo renacentista no es contemporáneo, entonces el público había tomado una distancia muy respetuosa pues respecto a esas representaciones del pasado, y el pecado pues, digamos, para decirlo así, de Manet fue hacer la traducción a lo contemporáneo. Estos señores son de su época. Y bueno, ¿qué están haciendo en el campo estos señores con esta señora? Bueno, se hubiera podido preguntarle a Rafael lo mismo, pero claro, ya en el siglo XIX Rafael era un clásico consagrado, ¿verdad? Entonces, se presentan estos problemas de percepción, ¿verdad? Y es muy interesante que esta insistencia de Manet en la pintura, en la tradición de la pintura, y como esa misma concentración en la tradición de la pintura lo lleva a hacer cosas que son revolucionarias en su tiempo. No sé si se puede enfocar más para que veamos esto. Un poco mejor. Sí. Esto, no sé hasta qué punto pueden ver, pero el tratamiento aquí de la naturaleza, bueno, lo que es un budbud, ¿verdad? Una naturaleza muerta como parte de esto, de nuevo es muy muy pictórico en cuanto a que vemos el manejo de la pincelada. En Manet siempre va a ser muy muy importante en que seamos conscientes de la pintura como oficio. Creo que algo lo vamos a ver mejor en unos detalles de otra pintura después. Vamos a ver. Bueno, es un retrato de Emile Zola, del autor, ¿no? Pero bueno, no lo vamos a poder analizar como imagen, pero sí, de nuevo, Zola era uno de los críticos literatos pues que más aprecio le tuvo a Manet. Hizo intentos muy grandes para escribir sobre su arte para que el público entendiera lo que estaba haciendo. Sigue pues muy importante esa relación entre pintores y críticos, y la importancia de la crítica como vehículo para la difusión de lo que estaban haciendo los artistas, que ya no era, como ya cada artista se estaba expresando como individuo, se va dificultando siempre más la comprensión de las obras para un público muy muy amplio, porque ya no existe un lenguaje que todos entienden, ¿verdad? Ya es una situación muy distinta a la de antes, cuando bueno, todo el mundo estaba haciendo pintura religiosa que se supone que todo el mundo entendía, etcétera, etcétera. Se ha quebrado ese tipo de unidad cultural. La que sigue. Bueno, esto sí, se puede enfocar más, ¿no? Sí. Este es un cuadro de los que sí fueron aceptados para la exposición de la Academia en el género no en el gran género de la pintura de historia, obviamente, sino en el género de escenas diarias. Y se lo traje porque, de nuevo, aquí lo que vemos como influencia es la pintura española, ¿verdad? La importancia, por ejemplo, el fondo oscuro, ¿verdad? Un poco definido. Estos son elementos de cuadros de Zurbarán. Y el personaje mismo, ¿verdad? El guitarrista es un personaje medio romántico español.
Y esto fue muy importante también para Manet. ¿Y quién analizaba al revés? ¿Sería turno? Es cierto. No es así porque esta la firma. Sí, está bien, está bien porque la firma está aquí, Edouard Monet. Digo Manet. Tal vez lo tomó de un grabado. Él trabajaba mucho también de grabados. Se sigue como procedimientos, ¿verdad? Los artistas siguen haciendo muchas cosas que ya que habían hecho antes. Sí, cierto. O sea, la que sí. Bueno, la insistencia de Manet en la técnica es probablemente pues la raíz de su novedad, ¿verdad? de su arte revolucionario en términos generales. Y esto es algo que se va a ir fortaleciendo siempre más en la pintura moderna. Y bueno, ¿qué es lo que causó eso? Pues no sabemos bien. Es decir, ciertamente él como pintor tuvo interés en eso, pero uno se pregunta, bueno, ¿y por qué insistió tanto en la técnica? Una teoría tiene que ver con la importancia de la fotografía. No hay que desestimar esto, es muy importante. En el siglo XIX, ¿verdad? Ustedes saben, se desarrolla la fotografía y la fotografía logra hacer lo que los pintores de antes habían estado tratando de hacer, es decir, hacer representaciones muy fieles de la realidad. Entonces, una vez que la fotografía hizo eso, bueno, ¿y los pintores qué van a hacer? Si ya la foto puede representar las cosas tal cual como son, pues entonces los pintores precisamente se tienen que especializar en lo que es de ellos y que es en el manejo de una técnica propia. La técnica propia es el manejo de la pintura con pinceles en una superficie plana. Y los colores, sí, bueno, especialmente en esta época que todavía no había foto a colores. Y bueno, los colores que son la pintura, ¿verdad? Entonces, esta es una de las teorías que tiene, ciertamente hay que tomarlo muy en cuenta. Ciertamente la fotografía tuvo una importancia fundamental para la pintura, porque por ejemplo, esta es una representación de una mujer, de nuevo anónima, con una niña, más anónima todavía porque no le vemos la cara, y la composición es como si lo hubiera captado así rápido, ¿verdad? Se ve como no estudiada. Y eso también viene de la fotografía, porque en la foto uno agarra una escena así sin pensar mucho de la composición. Claro, hay fotos mucho más estudiadas que otras, etcétera, pero la idea de poder captar algo instantáneo